qué hacemos, qué hacemos y qué pueden, cómo pueden desarrollar su talento con nosotros, ¿no? Yo soy Susana Cama, soy gerente de Administración y Desarrollo en Apoyo Consultoría. El día de hoy me acompañan varios miembros del equipo, todos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de contarles cómo es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos en la empresa para nuestros clientes y que puedan entender ustedes un poquito más cómo es el mundo de la consultoría y lo que se puede hacer y cómo se pueden desarrollar en ella, ¿no? Durante toda la presentación van a poder hacer sus preguntas por el icono que tiene Zoom de preguntas y respuestas, o QIA, dependiendo de la versión que estén usando. Y esto trataremos de contestarlas por escrito, o también al final de la sesión vamos a tener un momento para poder contestarlas, ¿no? Algunas en vivo, o continuaríamos también respondiéndolas a través de la opción de preguntas y respuestas. Ya tenemos más de 290 participantes. Creo que podemos dar inicio a la sesión y vamos a empezar contándoles un poco quiénes somos de una manera gráfica a través de este video. Listo. Bueno, ¿qué puedo empezar diciéndoles de Apoyo Consultoría? Somos una firma que brinda servicios de asesoría empresarial, es decir, brindamos servicios de consultoría a otras empresas, y esto lo venimos haciendo hace más de 40 años, ¿no? Para ello tenemos más de 150 colaboradores. Los clientes que hemos atendido son más de 660 en los últimos 5 años, y estos clientes han recibido de nuestro equipo más de 2.600 estudios y proyectos a lo largo de todo este tiempo, y esta amplia gama de estudios y proyectos también nos ha permitido poder trabajar en más de 20 países fuera del Perú, ¿no? Recientemente hemos sido reconocidas por Merco Perú como una de las consultoras con mejor reputación, lo cual es un orgullo para nosotros y es algo que nos motiva a seguir trabajando, ¿no? Y todos estos logros de todos estos estudios y que hemos logrado hacer tanto a nivel local como global, lo logramos gracias a nuestro equipo profesional, ¿no? Actualmente somos más de 150 colaboradores que siempre tratamos permanentemente de que tengan perfiles diversos de distintas profesiones. Hay un perfil más hacia economía, pero que durante el tiempo lo hemos ido reduciendo, pero que seguramente seguirá siempre siendo un poquito más que las otras profesiones, ya van a ver las prácticas profesionales que tenemos varias que tienen mucho énfasis en economía, pero tratamos siempre de ir incorporando nuevas profesiones, nuevas universidades. A raíz de estos últimos meses estamos tratando de poner mucho más énfasis en esto, pero dentro de esta diversidad de perfiles e intereses, lo que sí es muy importante para nosotros es que nuestro equipo profesional permanentemente pueda compartir nuestros mismos valores, ¿no? Que están enfocados hacia la excelencia, el desarrollo profesional, la vocación de servicio al cliente externo, al cliente interno, la vocación comercial, la cooperación y fomento de las sinergias para entre nosotros, entre los distintos equipos que tenemos, poder potenciarnos, y también la innovación. Recientemente, además de todo esto, estamos haciendo acciones proactivas para mostrar nuestro compromiso con la inclusión, la equidad
y la diversidad, ¿no? Basado siempre en los principios que ya hemos mencionado y que están relacionados al respeto integral de la persona y que son principios y valores que nos rigen desde hace más de 40 años que existe la empresa. Y este equipo brinda 6 prácticas profesionales. Estas 6 prácticas profesionales las tenemos en diferentes ámbitos, ¿no? Y para contarles qué cosa es lo que hacemos en cada una de estas prácticas profesionales, es que nos acompañan diferentes personas de, de estos distintos equipos. En el caso del SAE nos acompaña Donita Rodríguez, que nos va a contar un poco más de esta primera práctica profesional. Adelante, Donita. Gracias, Susi. Buenas noches. Un gusto acompañarlos en la presentación de lo que es el servicio de asesoría empresarial. Tal como dice su nombre, asesoramos a las empresas y hacemos una evaluación de cómo vemos el entorno de negocios, tanto en una coyuntura presente como también que esperamos para las perspectivas, tanto para, digamos, lo que queda del año y hacia adelante, 2 o 3 años hacia adelante, ¿no? ¿Qué es el entorno de negocios? El entorno de negocios tiene distintas aristas, ¿no? Como economistas o como profesionales de otras carreras podemos haber escuchado de repente del entorno político, ¿no? Las acciones que puede estar haciendo el gobierno, por ejemplo. Hablamos o escuchamos hablar también de China, de Estados Unidos, qué va a hacer la Reserva Federal. Analizamos también cómo viene el entorno internacional que es relevante para costos de financiamiento, para el tipo de cambio, ¿no? Que se va a reflejar en las variables peruanas, como por ejemplo en ese frente. También la demanda de los socios comerciales, que puede ser relevante, por ejemplo, para el sector exportador. Y adicionalmente vemos también cuál es el conjunto de determinantes para el entorno financiero local, ¿no? Y en general, cómo viene la actividad económica. Y adicionalmente el equipo sectorial hace un zoom para ver algunos sectores, por ejemplo, probablemente habrán escuchado cómo viene la pesca, la minería o algunos otros sectores, ¿no? Y lo que hacemos en general es este tipo de conocimiento y de análisis lo trasladamos en reuniones. No solamente tenemos reuniones mensuales, sino también reuniones especiales. Por el momento siguen siendo virtuales. Tenemos una interacción, aunque no lo crean, con los clientes permanente, ¿no? A través del correo, a través del WhatsApp, a través también del Teams, y hemos logrado funcionar a pesar de la pandemia y hemos seguido en contacto con los clientes, y esto es una ventaja que tienen los analistas, los practicantes, a veces absuelven consultas directamente también con los analistas o las empresas directamente, ¿no? Y eso enriquece mucho el crecimiento profesional. Adicionalmente brindamos asesoría, a veces tenemos algunos encargos particulares de las empresas. Por ejemplo, acá les puedo contar un caso simple. Nos indicaron, por ejemplo, analizar la efectividad de las políticas frente al COVID, tanto sanitarias como económicas, ¿no? Y ahí esbozamos conclusiones, y a veces esto también rebota en los medios si es que las empresas nos lo autorizan, ¿no? Entonces generamos valor de esa manera. Y adicionalmente hacemos algunos reportes de reacción, que son los informes SAE, a la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, salió tal medida en el peruano, tenemos que analizarlo rápidamente y rebotar con los clientes, implicancias que puede tener para su giro de negocio, y también hacemos notas de mercado, ¿no? Donde analizamos tanto a nivel macroeconómico, por ejemplo, notas del mercado laboral, de cómo vienen algunas economías de la región, Bolivia, Ecuador, Colombia, etcétera. Tenemos la presencia también de algunas empresas en el exterior, y por eso también los acompañamos, y notas más específicas que son de mercado de análisis sectorial, por ejemplo, del sector eléctrico, hidrocarburos, infraestructura, ¿no? Que estamos viendo en inversiones, en infraestructura, sobre todo también en la parte inmobiliaria, en la parte de hidrocarburos, en las agroexportaciones. Entonces es un análisis bastante completo y bastante diverso. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Aproximadamente, como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, tenemos 3 equipos, prácticamente somos alrededor de un poco más de 30 colaboradores. Yo soy la jefa de análisis macro, como les contaba Susi. Tenemos también un área de la jefa de análisis político, es María José Gallo, y tenemos también a nuestro director en la parte sectorial, de análisis sectorial, que es Víctor Albuquerque,
e Iván Portocarrero, que es el jefe de análisis sectorial, ¿no? Y tenemos también a nuestra directora Francesca Forga en el área comercial. Estas áreas interactúan, no son islas, ¿no? Sino que vamos interactuando, digamos, continuamente con las empresas, y tenemos una exposición, ¿no? Los analistas y en general muchas veces se participa en reuniones. A veces, por ejemplo, yo puedo ir a una reunión con un analista, ¿no? Y se tiene mucha exposición a lo que el cliente puede estar necesitando en ese momento. A veces, cuando ya el analista va creciendo y va formando, digamos, un poco más de tiempo en el área, puede absorber directamente consultas con las empresas, y eso enriquece muchísimo su crecimiento profesional y le da también exposición, ¿no? Tenemos distintos clientes, no solamente tenemos, por ejemplo, empresas vinculadas con la inversión, también con el sistema financiero, empresas también relacionadas con los mercados de consumo, retail, ¿no? Y, por ejemplo, consumo masivo, que es con lo que ustedes pueden estar más familiarizados. En el sistema financiero también, no solamente, digamos, los bancos, sino también algunas principales holdings financieras, y también, por ejemplo, las AFPs, ¿no? Si es que es el interés de desarrollar algunos temas macrofinancieros. Y también, digamos, en la parte sectorial, ¿no? Tenemos empresas vinculadas también con inversión y, como les decía, con las empresas de consumo. Y esto enriquece muchísimo el análisis y hay mucha sinergia, ¿no? Algo que para terminar es importante mencionarles es de que el análisis del entorno de negocios, como les decía, es un análisis muy complejo y muy completo que involucra los dos principales sectores. Y el equipo comercial es un brazo importante que nos ayuda a conectarnos con los clientes, con sus necesidades, y nos ayuda también en nuestro punche de ventas. Eso quería contarles por mi lado. Excelente, Donita. Muchas gracias. Gracias. Ahora seguimos con el área de consultoría económica. Gracias, Susi. Y para el área de consultoría económica, perdón, nos acompaña Cristina Glave. Adelante, Cristina. Gracias, Susi. Buenas noches, mi nombre es Cristina Glave, yo soy asociada de consultoría económica y bueno, les quería contar un poquito sobre mí. Yo también fui practicante, estuve con ustedes en esta presentación corporativa hace ya varios años. Y bueno, les quería comentar un poco sobre consultoría económica. Nosotros hacemos análisis técnico y económico de diversos negocios, regulaciones y políticas públicas. En verdad, nos dividimos en diferentes subprácticas dentro del área. Tenemos, por un lado, peritajes, donde actuamos como, se llaman peritos, donde vemos controversias entre diferentes empresas, estimamos con cálculos econométricos y cálculos financieros muy precisos cuáles serían los daños que se han realizado en una controversia entre dos empresas y llegar a soluciones privadas entre ellas. También tenemos el área de libre competencia, donde hacemos análisis de posibles prácticas anticompetitivas que pueden hacer algunas empresas y incluso no se pueden dar cuenta, pero nos brindan toda su información, vemos sus estados financieros y analizamos si es que hay paralelismo entre precios y los costos, vemos si es que efectivamente se incurrió en una práctica anticompetitiva para que ellos también puedan notificarlo y así no reciban una sanción. También tenemos la práctica de regulación y políticas públicas. Estas son dos subprácticas que se refieren a una intervención del Estado. Por un lado, regulación, podemos analizar cuál es el impacto de un sector, si es que está regulado o no, si es que se tiene que regular y cuál sería esta regulación, por ejemplo, si es que es un sector que sería un monopolio o no, y luego seguimos las metodologías de los organismos reguladores para estimar la tarifa razonable que debería tener el sector, y por otro lado, en políticas públicas analizamos una política específica que haya hecho el Estado y podemos hacer un análisis del diseño, de la pertinencia de esta política, de la eficacia y eficiencia que pueda haber tenido para lograr los objetivos y lograrlo con los mejores recursos, y finalmente el impacto que pueda tener con técnicas econométricas
avanzadas, utilizando técnicas cuasi experimentales para poder identificar este impacto y sostenibilidad que puedan tener las políticas. También tenemos la práctica de proyecciones de demanda, donde identificamos todos los posibles factores que pueda tener una demanda, y luego la proyectamos para poder ver cómo se podría comportar este sector, este mercado, y la elasticidad que tiene esta demanda. Por ejemplo, con la pandemia tuvimos varios encargos sobre esto de empresas que no sabían qué iba a pasar con sus productos, con su mercado, por el tema de la pandemia, y tuvimos mucha precisión para hacer estos cálculos. Y finalmente la práctica de análisis de impacto económico, donde podemos estimar en cada sector cuál es su contribución al valor agregado nacional o geográfico, cómo impacta que haya un puerto en la zona contingente, cómo impacta que este sector se desarrolle más en una zona especial, en una región, en el país. Entonces estos son un poco el abanico de prácticas que tenemos. Y a ver, por favor, la siguiente. Y les quería comentar un poco sobre los ejemplos de algunos proyectos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, uno que acabamos de terminar es una evaluación de impacto de un programa de innovación agraria. Esta es la evaluación de impacto final, donde hemos tenido que utilizar técnicas cuantitativas, eran diferentes tipos de intervenciones, entonces había que usar un tipo de experimento, otro por acá, también técnicas cualitativas y métodos mixtos de hacer instrumentos cuantitativos, hacer instrumentos cualitativos, hacer las entrevistas, supervisar las entrevistas, el trabajo de campo, y luego todo el análisis posterior de investigación con el análisis de los resultados, la triangulación de esta información. También otro tipo de encargo que tenemos es, por ejemplo, el análisis de indicios de concentración de precios, si es que pueden haber estos indicios, y entonces las empresas nos encargan que investiguemos qué está pasando con esa empresa. A veces los jefes pueden no saber, son estrategias del área comercial, y entonces verificamos de que efectivamente haya pasado un incremento en los costos que ha movido los precios o no, y qué tan razonable es el movimiento de los precios, si se explica por algún factor externo o del mercado, de precios de bienes sustitutos o no. Son técnicas aplicadas de la economía. Y finalmente, el otro ejemplo es un estudio de impacto de la actividad económica del aeropuerto, ¿no? Cómo puede impactar en la economía local, si se amplía va a haber más comercio o no, vemos todos los factores que pueden afectar a los sectores contingentes a esta actividad económica. Y entonces les quería comentar que en verdad son técnicas muy rigurosas, de alto impacto, donde tenemos que ser muy precisos, pero también creativos en solucionar problemas, identificar metodologías nuevas, utilizar programas de programación como Stata, utilizar Excel, manejar un poco de todo, ¿no? Y nos podemos ir especializando más en algunas prácticas que en otras. Entonces, en verdad es bien variado y bien divertido. Muchas gracias, Cristina. Parece ayer cuando eras practicante, pero bueno, no ha sido no ha sido tan reciente, pero sí el tiempo pasa rápido. Entre estas dos áreas de consultoría económica y el SAE se cubren realmente muchísimas, y es que no son todas, las posibles temáticas dentro de la economía, ¿no? Y ahora pasamos a otra de nuestras prácticas profesionales, que es finanzas corporativas, y para ello los dejo con ustedes a Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias, Susi. Bueno, nuestra área tiene un poco menos de rocket science que la de Cristina, y la verdad a mí me hubiese encantado comentar todas estas técnicas muy sofisticadas, pero de mi lado, nosotros somos la banca de inversión, el brazo de banca de inversión dentro de Apoyo Consultoría, ¿no? Yo soy el vicepresidente del área, somos un equipo de más de 12 personas, donde el socio es Eduardo Campos, que tiene un track record de más de 30 años haciendo M&A, y básicamente lo que hacemos como banca de inversión es, uno, fusiones y adquisiciones; dos, todo lo que son reestructuraciones financieras; tres, valorización de empresas; y una cuarta pata que es asesoría financiera en general, ¿no?
somos parte también de la red Oaklins, lo cual nos da acceso a todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos aliados de bancos de inversión en Chile, en Colombia, en Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Europa, lo cual nos permite también tener muchas transacciones cross-border, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos de las transacciones de M&A un 80% local y un 20% internacional. Estamos trabajando con empresas en Colombia, empresas en Chile y empresas en Estados Unidos. Eso por el lado de M&A, y nos enfocamos tanto en el sell side como en el buy side, ¿no? Sell side es la venta de empresas, buy side es asesoramos a una empresa o a un fondo de inversión que quiere comprar empresas en Perú principalmente, ¿no? Con relación a la reestructuración financiera, es un producto nuevo en este contexto, ¿no? De producto de COVID. Las empresas han tenido indicadores financieros que se han visto duramente afectados, entonces nosotros los ayudamos con las negociaciones con los bancos, ¿no? Para que ellos puedan tener plazos de gracia o extensiones en las condiciones de sus créditos, ¿no? Es un trabajo muy interesante, ya que nos metemos de lleno a entender la operatividad, ¿no? Somos el brazo derecho del CFO y estamos en el día a día con toda la parte de planeamiento financiero y tesorería. También hacemos, como mencionaba, lo que son valorizaciones de empresas, ¿no? Entonces, producto nuevamente de COVID y de todo el entorno político, tenemos varios requerimientos de empresas que requieren ser valorizadas, ¿no? Entonces, hoy por hoy también estamos analizando las tasas de descuento y viendo cómo COVID y cómo el entorno político están afectando y están generando nuevas formas de cálculo de esta metodología que suele ser muy tradicional, ¿no? Entonces, eso es para darles un vistazo bastante rápido de lo que hacemos. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Principalmente nos caracterizamos, ¿por qué? Porque somos un banco de inversión independiente y que trabaja con los principales grupos económicos del país e internacionales, ¿no? Entonces acá pueden tener algunos de los logos con los que trabajamos y estamos muy activos. Tenemos hoy por hoy más de 12 mandatos, entonces eso significa que hay una exposición de practicantes, analistas y asociados a toda la plana senior de estas empresas. Entonces, por ejemplo, la gente que está practicando con nosotros, todos ellos tienen más de un mandato. Entonces, en realidad esto es algo muy, muy difícil de conseguir en alguna otra entidad. Creo que no hay otra institución o otro banco de inversión que pueda tener esa cantidad de mandatos y esa cantidad de exposición desde el inicio de la carrera, ¿no? Entonces, es un crecimiento, es un desarrollo bastante integral, ¿no? Ya que no solamente vas a ver la pata tradicional del M&A en banca de inversión, sino es una visión holística, también entendiendo lo que es valorización, lo que es reestructuración. Entonces, si es que les apasionan las finanzas y no interesa que hayas estudiado finanzas o administración, ¿no? Necesitamos gente que tenga las ganas de trabajar muy duro y la verdad que nosotros nos encanta enseñar mucho. Entonces, si es que alguno de ustedes está interesado y le apasionan las finanzas, creo que esta es una área que les va a gustar muchísimo y se van a divertir un montón, ¿no? O sea, créanme que no hay dos transacciones iguales y que cada día es totalmente diferente. Entonces, lo dejo aquí. Vamos a tener también una sesión especializada para cubrir cada una de las áreas y invitar a más personas del equipo para que puedan conversar con ustedes. Y ya Susi y Andrea les van a pasar los datos para esta sesión en específico. Eso Sí, es. Mauricio, muchas gracias. Efectivamente, al final de la reunión les vamos a comentar que vamos a tener después algunas sesiones especiales, entre ellas una de finanzas corporativas. Ahora seguimos con consultoría de negocios y nos acompaña Leonidas, Leo Cuenca. Adelante, Leo. Leo, estás en mute. ¿Me escuchan? Sí, sorry. Sí, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Leo Cuenca, soy director de proyectos del área de consultoría de negocios y yo empecé en el SAE, en apoyo hace varios años como practicante, ¿no? En el SAE y luego de ascender en el SAE, irme a hacer mi maestría en el extranjero y trabajar fuera, regresé y ahora estoy en consultoría de negocios. Y en consultoría de negocios lo que hacemos es ayudar a las empresas a diseñar e implementar estrategias que le permiten mejorar su rentabilidad.
Y esto lo hacemos combinando nuestro conocimiento de distintas metodologías, de los tipos de proyectos que hacemos, con nuestro conocimiento también profundo de distintos negocios en la economía peruana y otras economías de la región, y trabajando de manera bastante colaborativa con el cliente, ¿no? Porque es un proceso, como van a ver más adelante, el tipo de proyectos que hacemos, en el que el cliente tiene que estar bastante involucrado. Y aquí están algunos de los proyectos que realizamos. Estrategia de crecimiento, que son proyectos en los que ayudamos a las empresas a identificar oportunidades en nuevos mercados para que puedan de repente lanzar un nuevo producto o incluso salir al extranjero con su oferta actual, que son varios de los proyectos que hacemos en el área. También planeamiento estratégico, que es otro de los proyectos emblema del área, que ayudamos a empresas de distintos sectores a pensar hacia dónde deben ir, en qué tipo de mercados quisieran jugar, con qué tipo de oferta de productos, y llegar a definir su plan a 3 o 5 años, y en base a eso definir también un plan de implementación. Y otros proyectos como transformación empresarial, especialmente cuando hay empresas que atraviesan por periodos complicados de términos financieros, los ayudamos a poder reestructurar su negocio y seguir viable. Y aquí hay algunos ejemplos ya específicos de las empresas con las que hemos trabajado. Por ejemplo, en estrategia de crecimiento hemos trabajado con varias empresas de distintos sectores, hemos hecho más de 200 de este tipo de proyectos. A Alicor en particular hemos ayudado en varios proyectos de lanzamientos de nuevos productos, entrada también al mundo de limpieza con el portafolio que tienen ahora de Sapolio, y de hecho varias de estos proyectos luego lo vemos en la prensa con anuncios de los gerentes, de cómo les ha ido con estos proyectos y con resultados bastante favorables en términos de crecimiento. También planeamientos para empresas diversas como Ferricor, Jockey Plaza, transformación empresarial que les comentaba, que esos son los proyectos en los que al final podemos hasta salvarle la vida a algunas empresas y estas empresas lo vuelven a ser rentables y siguen operando, ¿no? Como el caso de las que vemos aquí. Luego tenemos estrategia comercial en los que vemos temas de segmentación, cómo estas empresas se acercan hacia el consumidor, hacia el cliente. Diseño organizativo en los que ayudamos a las empresas a ajustar su estructura organizacional para poder implementar estrategia, ¿no? Empresas que van creciendo y adquieren nuevas y necesitan cambiar su estructura, ¿no? Y el tema de planes de negocio, también cuando hay empresas que quieren lanzar de repente nuevos productos, y los ayudamos también con las proyecciones financieras de esos nuevos productos a los siguientes años, ¿no? Y en general todos estos proyectos requieren el involucramiento de el equipo de manera bastante cercana con el cliente. Interactuamos con gerentes comerciales, financieros, hasta gerentes generales, así que hay bastante exposición del equipo. Somos un equipo de poco más de 15 personas con distintos perfiles, administradores, ingenieros, economistas, gestores, y este equipo, además de trabajar duro en estos proyectos, también disfruta del grato ambiente en el área, ¿no? Un ambiente bastante en el que no existen barreras o miedo a hacer preguntas, en el que los seniors y todo el equipo está siempre dispuesto a enseñar y generar estos espacios también de mentoring para ayudar al desarrollo de la carrera de los distintos consultores, practicantes, y también obviamente con eventos de integración que hasta se han mantenido durante la pandemia, así sea de manera virtual, que permiten generar y mantener ese ambiente grato que permite que tengamos también buenos resultados en términos de los proyectos y de clientes contentos que nos siguen buscando para nuevos proyectos, ¿no? Y igual que, como mencionó Mauricio, en otra sesión también vamos a profundizar sobre los temas específicos de consultoría de negocio y nada, y me quedo para la sesión de preguntas y respuestas más adelante. Excelente, Leo. Muchísimas gracias por la profunda explicación de la variedad de temas que hay en consultoría de negocios. Y ahora seguimos con Analytics. Esta es una práctica profesional relativamente nueva en apoyo, y nos acompaña Luis, que nos va a explicar cuáles son los retos y cómo es
el día a día de los diferentes servicios que brindan en Analytics. Gracias, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Gracias por darse tiempo y estar aquí con nosotros. A ver, yo soy Luis Chacón, soy asociado senior de Analytics, y tal como lo dice Susana, ¿no? Este es un área relativamente nueva, ¿de acuerdo? Somos como que el área más joven, pero en este corto tiempo hemos logrado desarrollar una gran cantidad de proyectos con muchos clientes que son quizás los más grandes dentro de sus sectores, y lo que buscamos siempre es brindar soluciones, pero que partan del conocimiento del negocio. Y ahí es donde Apoyo tiene mucha experiencia. Tenemos 40 años de consultoría empresarial. Entonces, aprovechamos ese conocimiento que tenemos del negocio, aprovechamos la información, la data interna que se puede tener dentro de cada organización. ¿Y qué hacemos? Potenciamos esta data con data externa para que nuestras soluciones analíticas sean más robustas, tengan una vista 360, ¿no? Que no se queden solamente con el conocimiento de la organización interna, sino que muchas veces ocurre este comparativo que hay con las empresas de fuera, con el entorno, con el contexto, y esto hace que las soluciones crezcan en valor, ¿no? Y sobre todo, lo que buscamos, o bueno, tenemos la idea de que Analytics sin accionamiento no es Analytics. Entonces buscamos que esta solución analítica no se quede solamente en una presentación muy bonita, sino que entre directamente en gestión, ¿de acuerdo? Que cobre vida propiamente la solución. ¿Para qué? Para lograr que mejorar los ingresos de los clientes, para tener una rentabilidad, pero siempre buscando que ésta sea sostenible en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos básicamente dentro de Analytics es darle valor a los datos, poner en un altar a los datos. ¿Para qué? Para que a partir del conocimiento que podamos encontrar a partir de ellos, nosotros podamos tomar buenas decisiones. Nosotros recordemos que siempre en todo negocio, en cada momento estamos tomando decisiones. Y si esas decisiones están soportadas por datos, por conocimiento, son las mejores que se pueden tomar. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes productos dentro de Analytics. Es difícil encasillarlos en un grupo, ¿no? Porque depende de cada reto que se presenta, nosotros aportamos una solución diferente. Siempre hay un tema de innovación dentro del área. Pero siempre hay cosas que salen muy rápido, los Insights Analytics, los que decimos los Quick Wins, ¿no? Cosas que podemos encontrar directamente revisando la data, ¿no? Hay proyectos de creación de valor. Una vez que nosotros hemos identificado la data de calidad de nuestras organizaciones, podemos decirle dónde hay oportunidad para crear valor cuando conoces el negocio, ¿no? También hemos desarrollado distintas plataformas. Una de las que más nos gusta y nos gusta mencionar siempre es Qualys, ¿no? Es una plataforma que se encarga de leer muchas redes sociales, muchos periódicos, y en función a ellos, básicamente los proyectos de ley, te dice cuál es la probabilidad de que un proyecto de ley se vuelva ley, se promulgue, por ejemplo. Y esas leyes muchas veces están correlacionadas con algunos sectores, con algunos negocios, ¿de acuerdo? Entonces es de vital importancia saber cuál es el marco normativo sobre el cual ellos van a trabajar, ¿de acuerdo? Si queremos hablar un poco más de qué tipos de proyectos tenemos, podemos ir al siguiente slide. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de algunas cosas que hemos venido tocando, ¿no? Estos solo son 3, pero en realidad hemos hecho proyectos diversos, proyectos muy diversos, desde proyectos simples con los Insights Analytics hasta proyectos mucho más complejos que eran desde sistematizar la ingesta de datos y llevar todo a un servicio, ¿no? Como son nuestras plataformas. Dentro de los proyectos que hemos hecho, y nos gusta mencionar, son esto de geolocalizaciones, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un negocio y queremos abrir nuevos locales. La primera pregunta que nos hacemos es, oye, yo me voy a expandir, pero ¿dónde debe ser la mejor zona para expandirme? Entonces, a partir de datos abiertos, a partir del Open Data, nosotros encontramos estos lugares donde hay oportunidad de crecimiento para diferentes industrias, ¿no? Entonces, podemos encontrar estas microzonas de demanda de alto valor para las empresas. Entonces, tranquilamente ya puedes hacer tu proyecto de expansión teniendo en consideración que la zona donde vas a llegar tiene alta demanda, ¿no? Otro punto importante es la segmentación de clientes y proveedores. Siempre uno tiene que tener en la cabeza de que no todos somos iguales, tanto como clientes como proveedores. Como no todos somos iguales, no a todos los puedo accionar de la misma manera. Entonces,
Lo primero que debo hacer siempre es una segmentación, crear perfiles para que a partir del conocimiento de cada uno de los perfiles tenga accionamientos diferenciados para cada uno de ellos. Es como que el producto más habitual que se tiene dentro de Analytics, ¿no? Y también, por ejemplo, cosas un poco más complejas, como predicción del riesgo de pérdida de clientes, la fuga de clientes, ¿no? ¿Cuán propenso es un cliente a dejar de ser tu cliente? ¿Cuán propenso es un cliente a no estar contento con tus servicios? Entonces se va a la competencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú, antes de que el cliente salga, antes de que el cliente fugue, tú logras identificarlo, ¿de acuerdo? Tú puedes hacer accionamientos de fidelización, puedes hacer que el cliente cambie de decisión y se quede contigo, ¿no? Entonces, por eso es importante estos accionamientos, ¿no? Y sobre todo, los modelos predictivos que te dicen qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Muchas veces nos preguntan, ya, oye, los proyectos que estás mencionando son muy interesantes. Ya sabemos que están girando en torno a los datos, datos de los negocios, datos internos como datos externos, ¿no? Datos de fuentes abiertas. Pero, ¿qué tipo de herramientas se utilizan? Bueno, en realidad utilizamos muchas herramientas, pero siempre están alineados con la arquitectura que tienen nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, hay clientes que ya tienen una infraestructura grande, entonces tienen la facilidad de utilizar R, Python, SAS o cualquier otro software de analítica avanzada, entonces nosotros nos acoplamos a ellos, ¿no? Pero hay algunos casos donde los clientes tienen una infraestructura un poco más limitada y dicen, no, definitivamente no puedo instalar nada más en mi servidor, tenemos que usar solo los servicios que tengo. Entonces tratamos de alinearnos con la arquitectura del cliente, pero la solución tiene que ir más allá de solamente pensar en el software, de solamente pensar en la arquitectura, sino que la solución le agregue valor a la industria, le agregue valor a las organizaciones. ¿Y todo a partir de qué? De los datos. Esa es la esencia de Analytics. Gracias. Muchas gracias, Luis. Una excelente explicación de este nuevo mundo para todos nosotros del manejo de grandes volúmenes de datos con Analytics. Y pasamos ahora a nuestra sexta práctica profesional, que es la de gestión de inversiones, y para ello los dejo con ustedes a Ingrid. Adelante, Ingrid. Gracias, Susi. Hola a todos, chicos, un gustazo estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ingrid Medina, yo soy asociada senior de ACE Capital y SAFI, que es la SAFI de apoyo y consultoría. Y en estos breves minutos, en verdad, les quiero dar una idea rápida de lo que hacemos en la SAFI y que es un fondo de inversión, que para algunos es algo súper nuevo. Principalmente, dentro de los diversos vehículos que administra ACE Capitales, tratamos de ejecutar esas 4 estrategias que ven ahí, que están en bullets. Dentro de nuestros fondos inmobiliarios y de infraestructura, que son las 2 líneas de negocio principales que hoy manejamos, nosotros nos encargamos de todo lo que es el levantamiento de recursos, que es la obtención de fondos por parte de inversionistas. ACE Capitales, a través del track record importante que ha consolidado en los últimos años, a lo largo de los 10 años que tenemos como empresa, tenemos una muy buena relación con los institucionales como compañías de seguros, AFPs, incluso bancas privadas también, de los cuales confían en nosotros y nos proveen de recursos para ejecutar nuestras estrategias de inversión. Ese es el primer paso. Una vez que obtenemos los fondos, lo que nosotros hacemos es la estructuración de estos vehículos, que son los fondos de inversión. Es como un pequeño pool donde se juntan todos los fondos de cada uno, se estructura las características que tienen estos vehículos, va a depender mucho del perfil de riesgo de cada inversionista, los plazos, la moneda, en qué puede invertir, en qué no puede invertir, los límites de inversión principalmente. Otra cosa que tomamos en consideración mucho es la expectativa de retorno que tienen esos inversionistas. Es muy diferente el retorno esperado por una inversión de largo plazo que el retorno esperado también de una inversión más corta, de unos 36 meses, por ejemplo. Y también toma un aspecto relevante que incluso a veces no lo tenemos muy mapeado, el tema tributario. El tema tributario es sumamente importante para nosotros poder ofrecer un fondo que sea eficiente y que dé un retorno atractivo. Entonces, todos esos checks es la parte de la estructuración. Trabajamos de la mano con estudios de abogados, hacemos muchos benchmarks para poder conocer cuáles son los otros fondos y eso nos da
una visión, ¿no? De qué producto tenemos que armar. El otro tema importante también es ya una vez que lo armamos y tenemos que invertir esos recursos, nosotros tenemos que seguir la estrategia que habíamos planificado, y ahí viene todo el proceso de inversión. Ahí nuestros líderes, los VPs, directores de los fondos, que son personas profesionales de un alto nivel, con mucha experiencia por el desarrollo de las inversiones y desinversiones de los fondos previos, son los que nos permiten, ¿no? Desplegar mejor la estrategia a seguir. Por ejemplo, aquí compramos, en los fondos inmobiliarios, compramos edificios, podemos desarrollar proyectos de vivienda, oficinas, almacenes, todo lo que se pueden imaginar en inmobiliario. Y por el lado de infraestructura es básicamente comprar, les doy ejemplos, proyectos de redes de energía, puertos, aeropuertos, todo eso forma el pipeline de los fondos de infraestructura. Y luego hay una tercera parte, que es la última, en verdad, que es la ejecución de la desinversión. Una vez que se invierte, se gestiona cada proyecto, ¿no? Se le agrega valor, se le empiezan a desplegar toda la estrategia de, ¿no? Pueden ser incrementos de ingresos, reducciones de costo. ¿Para qué? Para poder tener un activo que esté listo para la venta unos años después, dependiendo del plazo del fondo. Y en ese momento es que nosotros vendemos los activos y devolvemos el capital y las utilidades a nuestros inversionistas. Y ahí es donde ellos pueden ver el retorno de cada fondo. Esa es la estrategia que desplegamos, el equipo se encarga de todas estas fases, los practicantes nos ayudan un montón en toda el parte de mapeo de comparables, y también conforme van avanzando en la evaluación y seguimiento de cada una de las inversiones. Para contarles un poco cuáles son los fondos que hoy administramos, en el lado inmobiliario contamos con 3 fondos. El primero es el fondo de inversión multirrenta inmobiliaria, que ya se encuentra en liquidación. Fue uno de los primeros de AC Capitales que administró, le fue súper bien, ya le quedan poquísimas inversiones. Luego lanzamos uno de nuestros fondos más grandes, que fue el AC Capitales Fondo Inmobiliario 2. Acá levantamos cerca de más de $100 millones de compañías de seguros y AFPs. También se encuentra en desinversión. Y en el 2018 lanzamos nuestro FIRBI AC Capitales. Yo sé que varios de ustedes en la universidad han escuchado seguramente el boom de los FIRBIs y fibras, que son estos vehículos especializados en invertir en inmuebles que generan rentas para principalmente personas naturales, y así ampliar, ¿no? El espectro de estos productos de inversión también hacia personas o inversionistas. Ese fondo está en proceso de inversión. Nosotros estamos evaluando constantemente oportunidades en inmuebles de diferentes segmentos para terminar de invertir este fondo. Y luego por el lado del mundo de infraestructura, que también es súper interesante, ya tenemos un fondo que está en desinversión, le queda solo un activo, que fue nuestro primer fondo infra, y en el 2018 logramos algo sumamente importante, que fue lanzar nuestro fondo de infraestructura 2. Levantamos igual más de $100 millones, pero lo atractivo acá y lo interesante es que no solamente conseguimos fondos de inversionistas institucionales locales, sino también de institucionales del extranjero. Y eso nos da un check adicional, ¿no? de capacidad de gestión, de que otros fondos europeos hayan confiado en nuestra estrategia. Entonces, eso es un plus bastante importante. Y este fondo también, ojo, puede invertir en LATAM, en proyectos de la región, lo cual también es bien interesante. Principalmente eso, los practicantes en verdad toman un rol sumamente importante en la gestión de nuestros activos. Si alguno tiene conocidos que ha trabajado con nosotros, estoy seguro que puede confirmar que nos apoyan en todos los procesos, no solamente en reporting o benchmark, sino también los consideramos bastante para todo el tema de gestión, análisis y modelamiento de nuestros proyectos. Son un apoyo sumamente importante. Algo que normalmente nos preguntan es si utilizamos algunas plataformas específicas. En verdad, las básicas de Reuters y Bloomberg, a veces para buscar comparables, sobre todo en los fondos de infraestructura, ¿no? Benchmark de transacciones previas múltiplos. Y nada, al final también es
full Excel, que se aprende en la cancha, se aprende cuando realizan sus primeros modelos, y principalmente eso. Espero que les haya interesado. Yo creo que sí, Ingrid, realmente es súper interesante todo lo que hacen en el mundo de la gestión de inversiones. Gracias. Y, y bueno, como les comentaba al inicio, todas estas diversas prácticas profesionales las hacemos dentro de nuestra misma empresa, que es Apoyo Consultoría, y buscamos siempre que, a pesar de ser 6 prácticas distintas que posiblemente tengan clientes distintos, competidores distintos, son como mini negocios distintos, pero a pesar de eso buscamos siempre funcionar como una sola firma, ¿no? Aprovechar las sinergias que se pueden generar entre las áreas, las lecciones aprendidas, de tal manera de poder trascender en el tiempo, que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Y además de todo lo que han compartido con nosotros sobre las diferentes prácticas profesionales que tenemos en la empresa, también queremos compartir con ustedes 2 testimonios de 2 personas que ya tienen, son parte de nuestro equipo. La primera es Rodrigo, él tiene ya un poco más de años con nosotros, y Catherine, que es practicante, se ha unido al equipo recientemente. Si podríamos pasar a la siguiente página, por favor, a la siguiente lámina. Antes de escuchar a Rodrigo y a Catherine, que van a complementar, van a compartir con nosotros y complementar así la información de cómo es trabajar en Apoyo Consultoría, van a compartir los testimonios con nosotros, queremos pedirles, como dice en la parte baja de la lámina, si podrían ir ingresando a slido.com con el código numeral apoyo, de tal manera que puedan todos participar en la dinámica que sigue a continuación de escuchar a Rodrigo y a Catherine. Bueno, dicho esto, adelante Rodrigo para que compartas con nosotros tu experiencia. Gracias, Susi. Nada, chicos, yo les voy a contar un poquito de cómo ha sido mi experiencia en Apoyo, contándoles un poquito cómo fue mi línea de carrera en general. Yo entré a Apoyo hace 5 años. Entré practicante de finanzas corporativas. Eso es algo interesante porque Apoyo te permite crecer, y no solamente en la misma área, ¿no? Hace un rato Leo también les comentó que él había entrado en estudios económicos y después ha sido director de CN. Bueno, yo entré como practicante de finanzas corporativas, y después de eso pasé a ser consultor junior de consultoría de negocios. Consultor junior es un tipo de excepción a la regla en la cual te pueden contratar antes de terminar la carrera. Y después de eso he seguido creciendo dentro de consultoría de negocios. Después fui consultor senior, y ahora soy asociado hace 1 año. Y nada, lo que es súper interesante es que tú vas creciendo a tu ritmo, ¿no? Es un aprendizaje constante donde tú mismo te pones distintos retos y puedes seguir evolucionando de acuerdo al ritmo que vas desarrollándote dentro de la firma, y te brindan todas las herramientas posibles para que tú puedas seguir creciendo y desarrollándote dentro de la firma, ¿no? Eso es por mi lado, Catherine. Adelante, Catherine. Vale, hola a todos. Yo soy Catherine, practicante del área de finanzas corporativas. Yo actualmente curso el 10º ciclo de la carrera de Economía en San Marcos. Y en este espacio voy a comentarles sobre mi propia experiencia, cómo pasé el proceso de selección en Apoyo, y sobre todo poder darles algunos tips que les puedan servir a ustedes en sus procesos también. La primera fase es en general para cualquier área que postules una dinámica grupal que consta de 2 partes. La primera parte es una presentación individual, y la segunda son pruebas psicotécnicas. Para la primera parte de la presentación individual es lo clásico, ¿no? De presentarte, decir de qué ciclo eres, en qué universidad estás, qué carrera cursas, y sobre todo este momento vendedor. A eso me refiero de que tienes que poder transmitir estas ganas de aprender que tienes, sobre todo si es que comentar brevemente si tienes alguna afinidad con el área al que postulas, ya sea por algún curso extracurricular o alguna actividad extracurricular que hayas llevado relacionada al área. Y sobre todo es eso, ¿no? Luego viene la parte de lo que son las pruebas psicotécnicas, que consta tanto de pruebas de razonamiento matemático, razonamiento verbal, como analogías.
Y bueno, aquí el challenge es de poder resolver la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible, porque cada prueba tiene un tiempo limitado para poder resolver. Y luego de ello, las siguientes fases ya vienen a hacer con los mismos integrantes del área, ya sean asociados, analistas, y aquí ya viene un poco para poder retar tus conocimientos que tengas de hard skills, conocimientos técnicos más que nada sobre, depende del área que postules. Por ejemplo, en mi caso, que fue finanzas corporativas, eran conocimientos técnicos acerca de temas de evaluation, tasas de descuento, y también un poco de modeling básico, ¿no? Modeling financiero. Y sobre todo un tip importante que les podría dar aquí es de que más allá de tomarlo como una entrevista, una pregunta y respuesta, logres entablar una conversación con tu entrevistador. Es decir, prima mucho lo que son tus conocimientos técnicos, pero también es un balance de lo que vienen a ser tus soft skills con tus hard skills, porque tienes que saber cómo comunicar, cómo transmitir tus ideas, tienes que tener muy ordenado digamos, todo el speech que quieras o todo lo que quieras demostrar al entrevistador, tienes que crear este lazo y hacer una conversación amena, más allá de una entrevista, digamos, de pregunta y respuesta, como lo mencioné. Y luego de esto, estas fases que suelen ser con socios y analistas, viene una entrevista final que ya es, digamos, con el socio, vicepresidente, en mi caso fue con Mauricio, al que acaban de escuchar hace un momento. Y acá es más que nada para poder alinear los intereses, si es que tus intereses están alineados a lo que son los intereses de todo el equipo. Acá quiero decir de que tú vas a trabajar 24/7 con todo el área. Es decir, es un trabajo de equipo constante, un trabajo en equipo constante en donde tú tienes que, digamos, es una pequeña familia la que formas aquí. En mi propia experiencia, yo llevo alrededor de 5 meses en apoyo y lo que me ha demostrado es de que siempre van a estar ahí para apoyarte. Yo tengo un mentor dentro del área, que es un analista, con el que nos reunimos semanalmente y vemos tantos temas de personales como temas profesionales, ¿no? Y siempre están dispuestos a darte un consejo. Y un último punto que quisiera acotar aquí es la flexibilidad de horarios que existe en apoyo. En mi propia experiencia, yo llevo, por ejemplo, hay algunas veces en la universidad donde se te acumulan los trabajos, o unas veces donde tienes exámenes finales y necesitas un poco más de tiempo, tal vez lo puedes conversar con el área y ellos van a poder entender y poder alinear tus horarios, porque lo más importante aquí es cómo tú te desempeñas en la universidad. O sea, aquí la prioridad, el apoyo sabe que la prioridad es la universidad y siempre va a estar eso digamos, van a tener eso como prioridad. Y nada, y les invito a postular, en verdad. Apoyo es una bonita escuela para mí. En este poco tiempo que he estado, ha sido súper retador para mí. He aprendido muchísimas cosas. Cada día es un aprendizaje constante y las áreas son súper dinámicas, como todos los veces ya han mencionado. Y bueno, eso es por mi lado. Muchas gracias, Rodrigo y Catherine, por compartir sus experiencias con nosotros y con todos los asistentes, los participantes. Y bueno, ustedes ya nos han escuchado bastante, así que, como les comentaba, vamos a hacer esta pequeña actividad en Slido y los dejo para ellos con Andrea. Adelante, Andrea. Hola, gracias Susi. Hola a todos. Bueno, quisiéramos ahora saber un poco sus opiniones sobre lo que buscan más al practicar en una empresa. Y ahí les hemos puesto cómo unirse también al Slido. Ingresan a slido.com, pueden entrar con el código QR o si quieren pueden numerar apoyo como código. Y bueno, hay varios aspectos que les hemos puesto que podrían valorar más al practicar en una empresa, como el desarrollo profesional, aprendizaje, buen ambiente laboral, equipo de trabajo de calidad, facilidades de horario, prestigio de la empresa. Y bueno, hasta ahora el 93% ha votado por desarrollo profesional, luego le sigue el aprendizaje y buen ambiente laboral. Vamos a esperar a ver más participaciones para ver si se mueve un poquito la votación, pero parece que se mantiene bastante estable. Y ya son más de 120 respuestas. Sí, qué bueno, sigan participando. Ok, ahí se ha movido un poquito, se está igualando más desarrollo profesional con aprendizaje, ¿no? Pero siguen siendo los dos aspectos más valorados a practicar en una empresa, ¿no? Y le sigue de todas maneras buen ambiente laboral y equipo de trabajo de calidad.
Sí, bueno, creo que Excelente. queda bastante estable la votación en estos 4 aspectos en el ranking, ¿no? Aprendizaje, desarrollo profesional, buen ambiente laboral, equipo de trabajo y de calidad. Gracias, Andrea. Muchas gracias a las casi 200 personas que han participado para poder conocer también cuáles son sus principales intereses, ¿no? Siempre para nosotros es importante poder tener claro qué es lo que buscan al momento de hacer una práctica y para también ver qué tanto puede coincidir eso con lo que nosotros ofrecemos en apoyo consultoría, ¿no? En general, como ya le hemos comentado, las diferentes, a través de las diferentes presentaciones, lo que buscamos es que en todo momento haya un aprendizaje constante, ¿no? Que las diferentes personas en el diferente escalón o la diferente etapa de la línea de carrera en que se encuentren puedan tener un aprendizaje permanente, retador, junto a un equipo profesional de alto nivel, ¿no? Como lo comentaron en las diferentes exposiciones. Y esto lo que nos permite es poder afrontar y realizar encargos retadores y de alto impacto, que es algo que buscamos que enriquezca las diferentes cualidades, habilidades de nuestros profesionales, ¿no? Como lo hemos escuchado también en las diferentes presentaciones que hemos tenido, se buscan siempre que los encargos sean retadores para cada posición y que puedan tener un impacto, una trascendencia en nuestro cliente y después en la sociedad. Y esto a la vez nos permite poder tener una amplia red de contactos, lo mencionaba al inicio Donita en el SAE, pero sucede en todas las áreas. Por el tipo de trabajo que se hace, es muy fácil poder tener, y es necesario también, tener una exposición ante los clientes, ¿no? Exposición ante los clientes para poder presentar una idea a través de algún reporte, alguna presentación que se haga, y nos permite ganar otro tipo de experiencia que es muy valiosa también para nuestro desarrollo profesional. Y esto lo complementamos especialmente para los practicantes con algo que llamamos flexibilidad de horarios, ¿no? Nosotros tenemos un horario de oficina, en trabajo remoto también hemos tratado de mantener ese horario de oficina, pero para el caso de los practicantes entendemos que primero son sus estudios y lo que buscamos es que ellos puedan practicar entre 20 a 30 horas a la semana, pero de acuerdo a lo que su disponibilidad de tiempo se lo permitan, puesto que su prioridad sería sus estudios y el tiempo que necesiten para sus exámenes. Y alrededor de todo esto, como también lo han mencionado en los testimonios que hemos escuchado hace un momento, lo que buscamos es que finalmente dentro de un ambiente grato, ¿no? Todos nuestros colaboradores puedan desarrollarse a través de una línea de carrera. Una línea de carrera que buscamos en las áreas de negocio, en las áreas que brindan servicio a nuestros clientes, que empiecen con practicantes, ¿no? Nos esforzamos mucho en el proceso de selección de practicantes, tratamos de que practiquen, no es una regla, sino más o menos entre 6 meses, 12 meses, de modo que pueda ganar experiencia, pueda conocer cómo es el trabajo que se hace en empresa y nosotros también podamos conocerlos, ¿no? De tal manera que cuando termina sus estudios universitarios, si le interesa, le gusta la consultoría, lo que hacemos en la empresa, y si se presenta una vacante dentro del área en que está, puede pasar a ser un analista o consultor, ¿no? Parte ya del equipo del personal permanente. Y como analista consultor, después de 2 años de experiencia profesional y de haber cumplido obviamente las diferentes metas que se le pongan en cada área, puede pasar a ser analista consultor senior, ¿no? Durante estas primeras etapas se desarrollan mucho las diferentes capacidades más técnicas, analíticas, de resolución de problemas, y también la comunicación y el trabajo en equipo, ¿no? Por ahí Claudia nos preguntaba cuáles eran
las habilidades, las características que se valoraban más entre los integrantes de la firma, y bueno, una de ellas es el trabajo en equipo, ¿no? Porque todo lo que realizamos es trabajo en equipo, y para hacer trabajo en equipo, como ustedes sabrán, tienen experiencia en sus trabajos universitarios seguramente, pues requieren diferentes habilidades, ¿no? Más allá de la empatía, la colaboración y la responsabilidad, es pues justamente poder sumar para que la parte que uno aporta pueda ser, formar finalmente y ayudar a alcanzar el objetivo de todo el trabajo del conjunto que este equipo requiere, ¿no? Tiene como meta. Bueno, después de 2 años, después de analista o consultor, dependiendo ya de las diferentes áreas, las prácticas profesionales que tenemos, pueden pasar una cantidad de años adicionales, como pueden ser tal vez unos 2 o 4 años de experiencia profesional, y las personas pueden ser promovidas a asociados, como les comentaba Cristina, por ejemplo, que ella es asociada, Rodrigo también es asociado, y Rodrigo les contaba también cómo ha pasado por estas diferentes etapas, y con la excepción también de ser consultor junior. Y ya como asociado, las tareas ya van más enfocadas a, no solamente a la parte técnica, sino también a las partes de desarrollo del área, de desarrollo de negocio, ¿no? Y bueno, y para terminar esta etapa de nuestra línea de carrera profesional, nuestros analistas, consultores senior asociados, luego pasan a hacer sus estudios de maestría, ¿no? Estos estudios de maestría, como en muchas consultoras internacionales, son parte del desarrollo profesional, del perfil de gente, equipo con el que contamos. Y ya luego la maestría, nos gustaría que todos regresen, pero ya todos no pueden regresar, no tenemos espacio para que regresen todos. Felices cuando regresan, por ejemplo el caso de Leo, que regresó después de su maestría. Pero, y ya luego de este corte, digamos, ya tenemos otras posiciones como asociado senior, como en el caso de Luis, por ejemplo. Luis es asociado senior, director de proyectos, gerentes. Acá tenemos los nombres de los niveles. Los puestos pueden ser, los nombres de los puestos pueden ser distintos, y socios. Ya en este nivel ya nos preocupamos más por la gestión de los proyectos, la gestión del equipo, el desarrollo de negocio, el desarrollo también de la relación con clientes, y bueno, ya temas de liderazgo y de estrategia, ¿no? Y bueno, ¿cómo identificamos a nuestro talento, no? Como les decía, hacemos muchas actividades y nos esforzamos mucho para cumplir con esta línea de carrera, y tratar de que la mayoría de nuestro equipo provenga pues de nuestras canteras, de nuestros practicantes, ¿no? ¿Cómo evaluamos a nuestros practicantes? ¿Cómo es este proceso de identificación? Ya un poquito ha contado esto, y bastante bien creo yo, Catherine, ¿no? Tenemos unas evaluaciones iniciales que empiezan por la información que ustedes registran a través de nuestro link de la página web de apoyoconsultoría.com/postule. Ahí ustedes van a dejarnos su información y responder algunas preguntas por escrito. Luego tenemos un set de test online, de test virtuales, y posteriormente otro grupo de evaluaciones psicotécnicas, que son las que nos han funcionado para poder tener la información completa de los diferentes postulantes. Con toda esta información, lo que nosotros buscamos es más o menos poder identificar, priorizar quienes podrían tener más afinidad con los intereses que se promueven más en las diferentes prácticas profesionales que tenemos. Y en estos casos, entonces, como les contaba Catherine también, tenemos entrevistas grupales y entrevistas individuales, donde principalmente se busca desarrollar preguntas o casos que tratan de ser semejantes a los que se nos presentarían en la vida cotidiana, en el trabajo, en el eventual posible trabajo de la vida cotidiana, ¿no? No se esperan respuestas correctas o incorrectas, porque si todavía ni siquiera empiezan a practicar por nosotros, no tienen por qué saber las respuestas correctas. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos cuál es la respuesta correcta, ¿no?
Pero más que la respuesta correcta e incorrecta, lo que nos interesa es este proceso de cómo responder las preguntas o los casos prácticos, ¿no? Estas herramientas nos permiten conocer más a los candidatos, como por ejemplo cuáles pueden ser sus objetivos, cuáles son sus intereses, ver qué tanta coincidencia hay entre los intereses profesionales que tienen y lo que pueden encontrar en la firma, ¿no? Eso es muy importante. En alguna de las preguntas veía que nos hacían por escrito, veía también que nos decían si es necesario un conocimiento previo, ¿no? Por ejemplo, específico de finanzas o de repente de analytics. Un conocimiento específico definitivamente va a ayudar y en muchos casos hay una base que es necesaria. Pero lo que es muy importante son los intereses que ustedes puedan tener, porque al final si están interesados en el tema, lo que no saben lo van a poder aprender, ¿no? Y bueno, y con toda esta información nosotros entramos a un proceso de definición, valoramos toda la información de los candidatos, sus intereses, sus habilidades, ¿no? Versus también las necesidades que tiene el área, porque los trabajos que nosotros hacemos dependen de los diferentes proyectos que podamos tener en cartera. Entonces, según eso, se define quiénes son las personas que pasan a integrar los diferentes equipos y se comunican los resultados, ¿no? Y bueno, queremos terminar contándoles que nosotros tenemos 3 periodos de prácticas en el año, el del verano, de enero a marzo, luego el de abril a julio y otro de agosto a diciembre. Más o menos buscamos que coincidan con los ciclos de estudios, ¿no? Actualmente ya estamos empezando nuestro proceso de selección, de búsqueda de talentos para el verano 2022. Si ustedes están interesados en postular, pueden hacerlo a través del link que se muestra en la pantalla, lo mismo a través del código QR. Y siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué requisitos son? ¿Cuáles son los requisitos que necesitan para postular? En general, apostamos mucho al talento, al potencial y al aprendizaje, ¿no? Pero sí, es mejor si están de repente entre los ciclos 6 al 8, porque como les comentábamos, buscamos que puedan practicar un tiempo entre 6 meses a un año para ver si pueden tener una oportunidad de integrarse al equipo permanente. Tenemos excepciones de personas de otros ciclos, pero principalmente buscamos entre 6 al 8. Buscamos también de carreras, a veces preguntan si estoy en una carrera, a qué hora puedo dedicarme. Principalmente esto puede ser de economía, ingenierías, las distintas ingenierías, la industrial a veces es un poco más general, administración, también tenemos gente de ciencias de la computación, de estadística, pero en general puede ser cualquier otra carrera afín a estas, ¿no? Y lo que no hay un requisito obligatorio de ciclo o de intereses o de cursos, pero sí lo que necesitamos de todas maneras es que puedan trabajar mínimo 20 horas a la semana, ¿no? Que puedan practicar mínimo 20 horas a la semana, y bueno, y máximo son 30 horas a la semana porque como practicante la prioridad son sus estudios y bueno, también ese es el máximo que tenemos que respetar por norma, ¿no? Y como comentaron ya antes, Mauricio y también Rodrigo, ¿no? Vamos a tener 3 presentaciones especiales para los que quieran conocer más de finanzas corporativas. Esta la tenemos el jueves 21. Los que quieran conocer más de consultoría de negocios, el lunes 25. Y si tienen interés por saber más de gestión de inversiones, el jueves 28 de octubre vamos a tener una presentación. En cada uno de estos casos vamos a ahondar más en lo que se hace en estas prácticas profesionales con los integrantes del equipo, ¿no? de esas áreas. Bien, con esto ya pasamos a responder las diferentes preguntas que tenemos. Son bastantes las preguntas que hemos recibido. Muchas gracias por su interés. Algunas ya las hemos ido contestando, así que también pueden ir revisando en la opción de preguntas y respuestas, ¿no? Tenemos una primera pregunta una pregunta de Fernando, que nos dice si las prácticas de verano son la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Es una pregunta muy interesante, muy importante, considerando la coyuntura que estamos viviendo. Yo la voy a responder.
nosotros desde que empezó la pandemia y la cuarentena, lo que hemos priorizado es la salud de nuestro equipo profesional. Y durante todo este tiempo la prioridad ha sido pues trabajar de manera remota en las casas. Las oficinas están habilitadas, se puede ir a trabajar puntualmente, por excepción, por alguna necesidad que se tenga de manera voluntaria, pero también es cierto que dado el avance del proceso de vacunación en el país, y al parecer, y mientras vaya siendo cada vez más seguro, vamos a regresar en algún momento seguramente a un trabajo híbrido, ¿no? A un trabajo híbrido, una mezcla de presencial con remoto. Y bueno, y como siempre priorizamos la salud del equipo, si en algún momento tenemos que revertir esta decisión porque la situación sanitaria del país lo amerita, así lo haremos, ¿no? Luego tenemos algunas otras preguntas que de repente me pueden ayudar a contestar el resto del equipo. A ver, mientras yo voy a ir contestando otra pregunta, cuando reciben a un nuevo integrante, ¿no? ¿Qué habilidades, características tendría esta persona? Esto nos lo preguntó Claudia. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Les comentaba que el trabajo en equipo es muy importante, la flexibilidad y sobre todo el poder aportar para generar un ambiente de confianza, de tal manera que las relaciones entre el equipo se enriquezcan y puedan potenciarse los resultados que se generen para los clientes, ¿no? Había una pregunta, me parece, para finanzas corporativas, no sé si todavía está Mauricio, que nos pueda ayudar a responderla. Hola, Susi, sí la respondí. No sé si hay Sí, alguna ¿nos otra. ayudas a responderla en vivo también, por favor? A ver. La última, ¿cuál es la última, Susi? Había una pregunta una de las primeras, al contrario, que nos decía Vela, ¿cuáles son los principales roles de un practicante en el área de finanzas corporativas? ¿No? Creo que eso podría ser interesante que lo compartas en vivo. Sí, 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 claro, sí. A ver, los practicantes desde el día uno lo que hacemos es primero enseñarles todo lo que son, cómo son nuestros formatos y cómo es la forma en que nosotros trabajamos, y luego después de algunas semanas ya forman parte del equipo. Ahora, ¿cuáles son los roles? ¿No? Los roles pueden ser, si quieres ser parte de la construcción de los documentos de marketing, que es decir, el memorando informativo, el teaser, entonces vas a apoyarnos con la parte del PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, esto puede incluir, la empresa nos envía un reporte anual, entonces tenemos que resumir ese reporte anual y explicarle a un cliente que no tiene idea de esa empresa cuál es el giro del negocio, cuáles son las líneas y el negocio, y explicarlas, ¿no? O por otro lado puede ser también apoyo en la parte del modelamiento, ¿no? Modelamiento financiero. Entonces, junto con el analista se puede construir el modelo financiero. Entonces, en realidad hay varias formas en las que se puede ayudar, ¿no? Desde la parte que es PowerPoint, coordinaciones en general, Excel, o también haciendo research, ¿no? Porque necesitamos también entender cómo opera la competencia. Entonces, va a ser algo similar a lo que comentó en su momento Leo y también Donita, ¿no? Excelente, Mauricio, gracias. Tenemos una pregunta semejante de Gabriela, que Leonidas también ya respondió esto por interno, pero Leo, creo que valdría la pena si pudieras compartir con nosotros tu respuesta sobre cuáles son los roles de practicante de consultoría de negocios, ¿no? Y los skills que buscan en ellos. Claro, Susi, ¿qué tal? Bueno, en consultoría de negocios, los practicantes nos ayudan en la investigación sobre los mercados que estamos evaluando, ¿no? Recojo de información de fuentes públicas, o procesamiento de base de datos, o sistemas de encuestas, procesamiento de las encuestas. También a medida que van avanzando nos ayudan a realizar una de las entrevistas o el trabajo de campo que hacemos para nuestros proyectos, con el consultor que está a cargo de la ejecución del proyecto. También elaboran slides que luego son presentados al cliente, y a medida que ya van conociendo de más sectores y participando en más reuniones, pueden hasta presentar algunas partes de los entregables a los clientes. Y dado es que esas son las actividades de los practicantes,
skills que buscamos son habilidad analítica, que puedan tener esa curiosidad intelectual, de entender diversos sectores, de hacerse preguntas sobre cómo funcionan los sectores, estar dispuesto siempre a aprender de cosas nuevas y aprender rápidamente. También buena comunicación tanto oral como escrita, capacidad de síntesis, trabajo en equipo, ¿no? Porque en todos los proyectos trabajamos en equipo y eso es lo principal. Excelente, Leo, muchas gracias. Andrea, ¿me puedes ayudar a responder? Creo que vale la pena que compartamos en vivo tu respuesta a la pregunta de Dayana sobre si se puede postular a varias áreas de acuerdo a los intereses y las carreras. Sí, claro, eso sí. Sí, como se lo comentaba Dayana por escrito, en realidad sí pueden postular a diferentes áreas, incluso en la ficha de postulación, por el enlace que ya les estamos compartiendo en pantalla, van a poder indicar incluso el orden de interés de las áreas que marquen, ¿no? Que elijan. Entonces sí lo pueden hacer de esa manera, dependiendo de sus intereses, por supuesto, ¿no? Y de su carrera. Excelente, gracias Andrea. También tenemos acá otras preguntas sobre, por ejemplo, si tenemos alguna política de inclusión en el programa de prácticas en cuanto a edad, género u otro aspecto, es posible pasar por más de un área, ¿no? Tenemos una política de diversidad e inclusión, sí, que se basa, como decía, en las láminas iniciales, en el respeto integral a la persona de tal manera que permita el desarrollo profesional de todos en igualdad de oportunidades, ¿no? No tenemos límites de edad, más que nada, como les contaba, nuestra política y lo que nosotros buscamos es poder disculpen, lo que nosotros buscamos como parte de nuestra política es que puedan tener un proceso de aprendizaje permanente, empezar como practicantes preprofesionales, para ello tienen que estar teniendo estudios universitarios, ¿no? Y luego de ello poder, dependiendo si cumplen con las necesidades de perfiles que tiene el área y también si le interesa, pueda seguir desarrollándose, ¿no? Pueda pasar a formar parte del equipo y con eso desarrollar la línea profesional que teníamos. Entonces, no es que tengamos límites de edad o tampoco es que tengamos cuotas que cumplir por diferentes características que nosotros estemos buscando, pero sí hacemos un esfuerzo en nuestros distintos procesos de selección para tratar de tener cada vez una mayor variedad, ¿no? Y sobre la otra parte de la pregunta, si es posible pasar por más de un área, creo que se ha contestado también con otras respuestas anteriores. Hemos visto los casos de Leo y los casos de Rodrigo también. A veces pasa de que un practicante empieza en un área y bueno, se da cuenta que es otra su área de interés y coincide que en la otra área hay disponibilidad de alguna vacante. Entonces, es posible la rotación, ¿no? Es posible la rotación, pero no es tampoco, valga la aclaración, que tengamos un programa que de manera programada y obligatoria tenga que pasar por todas las áreas, ¿no? Más depende de los intereses que ustedes puedan tener. Luego tenemos otra pregunta que ya la estamos respondiendo sobre las diferentes vacantes. Las vacantes las vamos a ir publicando de acuerdo a cómo vayan las necesidades de las diferentes áreas y las evaluaciones a nuestros practicantes actuales, ¿no? Pero generalmente en periodos de verano anteriores hemos contratado entre 10 a 15 practicantes en total, pueden ser un par de practicantes por área en promedio, ¿no? Y entonces es muy probable que para este verano sí tengamos vacantes para todas nuestras prácticas profesionales. Tenemos otra pregunta de dónde o cómo puedes postular a su área de interés, ¿no? Esta persona es estudiante de Ingeniería de Gestión Empresarial. Cuando entren al link que aparece en la pantalla de Postula, que es de nuestra página web, ahí al momento de llenar sus datos van a encontrar la opción para que puedan marcar por prioridad el área o, si tienen más de una, sus áreas de interés.
Si desean más información, pueden buscarla también en la página web o asistir a las presentaciones especiales que tendremos en los siguientes días, ¿no? Si estudias contabilidad o auditoría, ¿en qué áreas puedo postular? Es otra pregunta que nos hace otro espectador, anónimo, como sale acá en el Zoom. Bueno, como decíamos, la carrera da una base de conocimientos que es importante, pero los más importantes son sus intereses, ¿no? En el caso de contabilidad y auditoría, si de repente tienes mucho interés en finanzas o en temas relacionados a negocios o a gestión de inversiones, podrías aprender las técnicas que sean necesarias para poder desarrollarte necesarias, ¿no? Yo te invito a que en este momento postules porque realmente ustedes están en un momento de su etapa profesional que pueden probar cualquiera de estas cosas todavía, ¿no? Luego tenemos otras preguntas sobre las prácticas de verano, ¿no? Si es que tienen alguna especie de retribución. Efectivamente, las prácticas tienen una retribución económica como practicante, pero esta depende de la cantidad de horas que la persona pueda practicar, ¿no? Estos detalles ya los conocen una vez que estamos más avanzados en nuestros procesos de selección. Si alguien está en el 10º ciclo, puede postular, ¿no? Anthony nos pregunta esto. Esto sí, puedes postular. Nosotros hemos dicho que preferimos de los ciclos 6 al 8 porque nos da un tiempo suficiente para conocerlos y que ustedes también conozcan cómo es el trabajo que se hace en consultoría, pero podría coincidir también que de repente en la práctica profesional que sea de tu interés, en el área que sea de tu interés, pueda haber alguna necesidad de un estudiante de últimos ciclos. Entonces yo también te animaría a que pruebes, ¿no? Y postules a ver si es que si se genera esa coincidencia. Hay dos preguntas relacionadas a si las prácticas van a ser remotas. En realidad, como les comentaba, actualmente la prioridad es la salud del equipo. Las prácticas se están haciendo de manera remota, pero es muy probable que, según como sean las condiciones sanitarias del país, ya empecemos en un trabajo híbrido, ¿no? Ahora, si es alguien que de repente vive fuera de Lima y no puede venir a Lima, es algo que para estos meses y de repente hasta los meses de verano se puede considerar también, ¿no? Independientemente del tema sanitario. Yo los animo que si igual no viven en Lima, pero ustedes están interesados y creen que esto es algo que les va a apasionar y que se van a divertir haciendo este tipo de trabajos, yo los animo a que igual postulen, así no estén viviendo en Lima, que puede ser una primera preocupación, y si la preocupación es de repente por un tema de riesgo frente a la pandemia, reitero que siempre ha sido nuestra política priorizar la salud de nuestro equipo, y por lo tanto también si es necesario volver a trabajo remoto, volveremos. Si vemos que es posible hacer un trabajo híbrido, que también tiene sus ventajas, esto lo haremos también, ¿no? No sé si se me está pasando alguna pregunta. Tenemos una pregunta sobre el inglés. No sé si algunos de las personas de apoyo que me acompañan, algunos integrantes del equipo, se animan a contestarla. María nos pregunta que si posee un nivel de inglés básico, si aún puede postular. Andreita, tal vez nos puedes ayudar a contestar esa pregunta. Hola, Susi, sí. Justo también había otra pregunta relacionada al nivel de inglés requerido. En realidad, para la mayoría de áreas se requiere un nivel al menos intermedio de inglés porque, bueno, hay que revisar mucha información en inglés, a veces algunas cosas también se deben redactar en inglés. Entonces, por eso creería que el nivel mínimo requerido en inglés es intermedio, pero igual siempre los invitamos a postular porque puedan abrirse algunas vacantes que de repente hayan o tengan otros requisitos en ese sentido y los podríamos considerar cuando eso suceda, ¿no?
y ya tenemos su información en nuestra base de datos. Excelente, gracias. Gracias, Andrea. Bueno, ya estamos casi con la hora. Vamos a responder una pregunta más. A ver, Ingrid, Reina, tenemos una pregunta de Reina que nos dice qué tipo de funciones tiene el practicante de gestión de inversiones. ¿Nos podrías ayudar a comentarla ya como para terminar, por favor? Sí, claro. Yo lo podría clasificar en tres. Primero nos apoya un montón a hacer todos los temas de benchmark que hacemos, tanto de proyectos inmobiliarios como de infraestructura, es decir, buscar comparables, usando diferentes fuentes de inversión como el INEI, RCR, Capeco, por ejemplo, en inmobiliario, para poder tener bases de datos sobre evoluciones de precios, de venta, de alquiler. Igual para el tema de infraestructura, ¿no? Mapear los proyectos de infraestructura que van saliendo y sus diferentes estructuras. Luego también nos apoyan bastante en los temas de reporting. Los fondos que son públicos que reportan a la SMB tienen un poquito más de carga regulatoria y reportes que se tienen que enviar, pero regularmente también enviamos de manera trimestral o mensual, por ejemplo, reportes del estado de las inversiones a los inversionistas, ¿no? Son reportes donde detallamos el rendimiento acumulado, la situación de cada uno de los proyectos, y también a los órganos reguladores que correspondan dependiendo de la estructura de cada fondo. Y luego vamos viendo, dependiendo de las ganas y cómo van avanzando cada uno de los practicantes, también nos apoyan bastante en el análisis de los proyectos, ya el modelamiento financiero. Podemos ir empezando con algunos escenarios para que se familiaricen con los modelos que trabajamos, que ya en verdad tenemos plantillas, se hacen ajustes dependiendo de cada inversión en particular y sus características, pero son estándares y vamos solicitándoles su apoyo con escenarios o algunos ajustes para que se familiaricen y luego ya puedan en unos meses o dependiendo de su curva ya ayudarnos a modelar algunos en particular desde cero, ¿no? Yo los voy a agrupar en esos tres usos. Excelente, Ingrid. Muchas gracias, bueno, la hora nos ha ganado, tenemos todavía bastantes preguntas por responder, pero no se preocupen que vamos a terminar la presentación. Sin embargo, la sesión de Zoom va a seguir abierta para que puedan seguir revisando las preguntas y respuestas, y en los siguientes minutos nosotros vamos a seguir contestando todas estas preguntas por escrito, ¿no? Nuevamente, a nombre de Apoyo a Consultoría y todo el equipo que el día de hoy me acompaña, queremos agradecerles por su interés en nuestra empresa, por su interés en practicar con nosotros, y esperamos pues poder vernos pronto, presencial o virtualmente, en el proceso de selección de prácticas y ojalá que también en alguna práctica profesional. Muchas gracias a todos por su participación y nos quedamos para responder las preguntas. Hasta luego. Chao, cuídense.